Rock and Metal, Live Headbangers, presenta en esta sesión a Queens of the Stone Age. Que la disfruten. Jóvenes, muy buena noche. ¿Qué tal, Headbangers? Este Monday Night de Rock and Roll. Llegamos a la edición número 139, un programa, híjole, un programa muy bueno, un programa que en lo personal creo que me costó algo de trabajo entender esta banda. Es una banda nueva para mí, no la había escuchado y pues vamos a ver qué nos cuenta Alejandro. Vamos a hablar sobre la banda The Queens of the Stone Age. Alex, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. No, pues un gusto como siempre. Una banda difícil, si no la has escuchado, es muy difícil entrarle, sobre todo a los primeros discos, ¿no? Yo creo que tiene discos más digeribles hacia la etapa media, hacia la etapa final. Han tenido una etapa de mucha popularidad hacia sus últimos dos discos. Y estamos hablando de uno de los genios, de esos genios musicales que se dan en alguna época específica, Josh Homme, un tipo muy especial. Uno aplaude que sigan surgiendo este tipo de músicos que se arriesgan y no se quedan encasillados en una sola banda, en un solo concepto, en una sola propuesta musical. Josh Homme ha hecho muchos proyectos interesantes y ya hablaremos de él. Por ejemplo, Eagles of Death Metal, que no tienen que ver nada con Death Metal, hasta su mismo nombre es una ironía. Estos de Queens of Stone Age empezaron con Kios, hicieron esa de Them con Coke Vultures, con John Paul Jones y Dave Grohl de Nirvana y de Foo Fighters. Entonces, un tipo que ha hecho muchos proyectos muy disímiles, muy distantes entre ellos, y sin embargo en todos se ha adaptado bien. Los músicos con los que ha trabajado se han expresado muy bien de su visión musical, y que dicen que es un tipo bastante sencillo para trabajar, que es muy abierto para escuchar ideas y que no le teme a cambiar su estilo. Entonces, yo creo que Queens of the Stone Age es pues, su bebé, su banda con la que va y viene, con la que más éxito ha tenido y con la cual, gracias a lo que ha producido con ellos, se ha aventurado a hacer otros proyectos, pero irremediablemente vuelve con ellos y hace giras y ya está anunciando un nuevo disco. Entonces va a estar interesante hablar no solamente de Queens of the Stone Age, sino de Josh Homme como este personaje icónico, con ese personaje que se ha convertido en un referente de un tiempo para acá, donde muchos músicos recalan para prestarse a sus proyectos. Ya vamos a ver qué músicos invitados traen, no solamente con ellos, sino en general con quien ha participado. Entonces va a estar bueno el programa. Sí, espero que sí esté bueno para escuchar ahora sí por completo las canciones. Es todo un personaje. Yo cuando escuché el nombre de esta banda, Queens of the Stone Age, yo pensé que era un multiinstrumentalista, que la banda era nada más de Holmes. Y además, esta semana algo que aprendí nuevo es de que ya había estado en la banda de Cayus, que curiosamente es una banda que tampoco me entró. Entonces, se me dificulta, me costó mucho trabajo, me cuesta trabajo hasta digerir a Queens. Pero bueno, vámonos a algo de historia, ya que comentaste de Holmes, al año 98, con el álbum homónimo, ahí está en la pantalla, ahí está, 1998. Ya algo tarde, ¿no? Algo tarde para lo que es el alternativo y el grunge, o no sé qué tan tarde, Alex. No, al contrario, llegó muy a tiempo. Vamos a pensar de Josh Homme como este hermanito pequeño que tuvo el grunge. Él estuvo muy influenciado, de hecho, en el proyecto que hace con John Paul Jones, Dave Grohl y él. Yo creo que se juntan las tres etapas y dos de sus influencias más grandes. Una, y nunca lo ha negado, es Led Zeppelin, siempre los ha admirado. Y la segunda fue todo el grunge, todo el movimiento grunge que pues, obviamente por vivir en California, él lo vivió de primera mano. Entonces, eh, Kyuss o Kyuss, o como se pronuncia, Kyuss, como se Callos. pronuncia su primera banda,
Es una banda que surge como un accidente hasta geográfico, porque esa banda surge en Palm Desert, California, en el área desértica de California, y tal como es el desierto de esas regiones, un desierto muy luminoso, con unos atardeceres muy bonitos, así de novedoso es pues este movimiento que se gestó alrededor de ellos. De hecho, una de las características es de que empieza lo que empieza a conocer como el stoner rock, y que no era otra cosa más que un rock muy distorsionado, herencia obviamente de sus grandes referencias que son el grunge. Y por ahí también tenemos el uso de estupefacientes, de drogas psicodélicas. Querían rescatar la parte psicodélica de California de los años 60, años 70. Y por ahí hasta las guitarras, los teclados se ven como si estuvieran en un estado pues, no sé, de psicodélico muy profundo, ¿no? Kyuss tuvo una gestación corta, tuvieron por ahí 4 o 5 álbumes que valen la pena, 2 de ellos son muy buenos. Y es como que la etapa inicial de estos jovencitos. Una de las características que tenían era de que se reunían precisamente a cantar en el desierto. En el desierto ponían una tarima improvisada, ponían unas pues no sé, fogatas, algunas velas alrededor de eso para delimitar, y se ponía a tocar con unos amplificadores no de mucha potencia, pero que se hacían tocadas donde muchos jóvenes de California iban, y Josh Homme empieza a tener una pues cierta identificación, tiene cierta renombre a través de su banda, Kyuss, y empiezan estas tocadas en el desierto y que se empezaron a ser muy famosas, empezaron a ser populares, y de ese concepto es donde nacen Queens of the Stone Age como la segundo gran proyecto de Josh Homme, que de hecho se trae al baterista que también venía de Kyuss para empezar este proyecto. Este proyecto empieza como todos los proyectos, con un productor de nombre, aquí lo tengo, se llama Joe Barresi. Y Joe Barresi había trabajado anteriormente con Kyuss y tenía mucho éxito al estar produciendo artistas alternativos que presentan algo distinto. Aquí estamos hablando de un género que no tiene que ver nada con el grunge. Muchos lo asocian con ellos, no lo es. Vuelvo a repetir, como si el grunge hubiera tenido un hermano chiquito que creció con ellos, pero que él trató de hacer algo distinto, de expresar sus ideas de manera distinta. Y en 1998, en pleno ya debacle, en pleno declive del grunge, empieza a surgir estas nuevas corrientes. Me llama mucho la atención que este mismo año sale también el disco debut de System of a Down, otro referente. Y Mercury Rev también en Estados Unidos hace un discazo que se llama Deserter Songs, y que estos tres como que empiezan a darle forma a lo que iba a ser el metal alternativo. Muchos dicen que no es metal, el hard rock alternativo, sale a la par de algunas bandas que están sonando en nu metal como Korn. Entonces la música estaba empezando a alejarse de los sonidos del grunge, empezaba a irse por estos senderos. Este disco en particular, pues, para empezar, la portada pues, fue muy censurada, no se prohibió, así salió a las tiendas. Hubo algunas cadenas que se negaron a venderla, a menos de que viniera con un empaque que tapara las partes pudientes de la señorita, pero realmente este disco es el debut de la banda de Josh Homme como tal. Se aleja de Kyuss para tener una libertad creativa como tal, e incluso él funge como coproductor del proyecto. Todas las canciones son coautoría de él, pero las pone como si fuera Queens of the Stone Age los participantes o los que lo escribieron. Y fue un disco hasta eso bien recibido, aunque no fue comercialmente hablando pues, algo que pudieras decir, oye, tuvo un gran impacto. Pues la verdad es que fue muy bien criticado. Algunos medios especializados como Kerrang, como Rolling Stone, le dieron buenas críticas. Y llegó a vender una cifra de
cerca de 800,000 copias alrededor del mundo, lo cual no es nada espectacular para esas épocas, pero que lo lograron colocar en algunos mercados importantes. En la Gran Bretaña llega a tener una certificación de plata por 60,000 copias vendidas en el Reino Unido, con un concepto que no es muy común encontrar, que no es tan común que sea popular en la Gran Bretaña. Sin embargo, allí gustó mucho, y en algunos mercados como Escocia, como Nueva Zelanda, como el mismo Irlanda, fue muy bien recibido este concepto. ¿Qué tiene de características? Guitarras distorsionadas, voces suaves, unas atmósferas muy candentes, vamos a decirlo, como que muy desérticas. De hecho, se le conoció a este sonido como el desert metal song. Muchos lo llamaron stoner rock, como una continuación del stoner rock. Pero tiene muchos elementos de heavy metal. Esta propuesta tiene muchos elementos del grunge, entonces hace un pastiche de todo esto, pero creando un estilo propio. Yo creo que aquí Queens of the Stone Age empieza a notarse como una tendencia que cerraba el siglo pasado con una propuesta fresca, con una propuesta alternativa que estaba sonando fuerte. Entonces, es muy difícil entender esto si nosotros estamos acostumbrados al metal clásico, al hard rock clásico, y vino un rompimiento muy fuerte con el grunge. A muchos metaleros no les gusta el grunge. A muchos metaleros se les hace que ni siquiera está dentro de las ondas del metal. Bueno, sí tiene muchos elementos. Bueno, esta parte del stoner rock o del stoner metal o del desert metal también es algo que es muy ajeno a los metaleros. Sin embargo, tiene muchísimos guiños al metal. Y yo me atrevería a decir que muchas de sus propuestas son mucho más metaleras que muchos grupos, por ejemplo, de glam metal, ¿no? Pero bueno, es algo interesante que nos deja ver. Llega, por ejemplo, en los mercados al número 48 en la Gran Bretaña, y en los Estados Unidos llegó al 122, es decir, llegó al top 200 de Billboard, con una disquera que los empezó a apoyar, que era la de Monkey Studios, que era una discográfica que precisamente estaba en Palm Desert, California, ¿no? Entonces, disco interesante. Para aquellos amantes del metal que a lo mejor nos estén viendo, no es fácil entrarle un disco así. Joe Barresi estuvo con ellos trabajando para tratar de aterrizar una idea, y bueno, él tiene mucha experiencia con bandas como Fu Manchu, como The Butterfly Effect, y como Buck Cherry, Chevelle, o sea, bandas demasiado alternativas. Entonces su sonido es alternativo, pero vamos, tiene muchos guiños, muchas referencias al metal, y obviamente al grunge, porque, repito, ¿no? Josh Homme dice que uno de sus grandes ídolos fue Kurt Cobain, que él creció escuchándolo, que Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, pues estuvieron muy presentes en su época de formación, y se nota inmediatamente las referencias que hace este tipo de música, pero también al rock clásico, tipo Led Zeppelin, tipo Grateful Dead. Esas guitarras con muchos toques psicodélicos están muy presentes en la música. Entonces, un disco que vale la pena, sí vale la pena, pero yo no recomendaría entrarle a esta banda por este disco. Yo recomendaría entrarlo por otros discos que vamos a hablar más adelante. Oye, sí, de este disco se me hizo muy complejo. Yo creo que el género pues es el desert metal. El stoner rock, me encanta el stoner, las distorsiones, los más grandes exponentes del stoner pues es Cadaver, una gran banda también americana, pero yo creo que esta banda, las distorsiones son en exageración, no son unas distorsiones. Vaya, escucho una rola de este disco y en verdad siento que me taladran la cabeza. No pude terminar de escuchar las canciones. Y Se hizo fíjate, muy sí, difícil, muy difícil. y no solamente distorsionan guitarras, distorsionan bajos, distorsionan No, inclusive todo. el teclado, ¿eh? Entonces, y sin embargo tienen algunas melódicas. Por ejemplo, la última canción que se llama I Was a Teenage Hand Model,
empieza con un piano bastante melódico que se va distorsionando poco a poco y que regresa a una tonada un poco más suave. Entonces, no, a mí se me hizo una propuesta muy, muy interesante, aunque yo no conocía esta banda por este disco. Por eso te digo, yo cuando entré a este disco ya tenía mucho camino recorrido con Queens of the Stone Age. Luego le pongo más atención a las otras. Pero bueno, vamos a escuchar una rola que se llama justamente Regular John de este primer disco, la primera rola. Y a ver qué les parece. Súbale y regresamos.
ahí está esa banda. Sí, se me hizo en partes muy, pero muy desesperante. Tengo que echarle una segunda escuchada a esta banda. Vámonos, vamos a continuar. Ahí viene Diego, el a Ok. conectarse. Diego, bienvenido, buenas noches. No te escuchas, Diego, estás en mute. Buenas noches, aquí Buenas vengo noches. de oyente, no conozco a la banda, Ok, pero he querido escucharla desde siempre, entonces creo que es buena oportunidad de aprender y ok. de probar. Sí, estamos igual, ya es lo que estamos platicando sobre la banda, un poco difícil. Este fondo de pantalla me está fallando, no sé qué chingados. Sí, pareces Alien. Ahí Sí, está, ¿no? Ya, ahí está esa banda. Vámonos al año, Alex, de 1900, digo, el año 2000, 2000, dos año años 2000, sí. después, y viene la famosa R, Rated R. Alex. Rated R. Una de las formaciones que se me olvidó mencionar, y precisamente que es una de sus formaciones que tiene que ver con el grunge de Josh Homme, él fue guitarrista entre 1996 y 97 de una banda no tan conocida de grunge que se llamó Screaming Trees, que también tuvo su época de popularidad cuando el grunge prácticamente dominó el mundo musical a principios de los 90 y él pues estuvo de guitarrista, no aportó otra cosa más que su guitarra y dice que eso le ayudó a entender las distorsiones del grunge y llevarlas a otro sentido, ¿no? También cabe mencionar que por esas fechas, 1997, empezaron a hacer o nacieron las famosas sesiones del desierto, de Desert Sessions, que eran volúmenes donde se componían algunas canciones, se improvisaban algunas melodías y se iban al desierto a tocarlos. Allí estuvieron y pasaron cantidad de músicos. El único constante fue Josh Homme y estas sesiones siguen hasta el día de hoy. De hecho, ahorita están en las volumen 12 que salió en 2019 y las primeras datan de 1997. Entonces, esa también hay que mencionarlo porque es un proyecto alterno interesante que define lo que es la música del desierto como tal californiano y donde varios músicos empezaron a tocar y de ahí devino otros proyectos. Ahí vino el proyecto de Queens of the Stone Age, que es el que estamos hablando, y estos de Eagles of Death Metal, estos de Them Croc Bolters, varios proyectos interesantes que salieron de todo de todas estas sesiones del desierto. Segundo disco de estudio. Este disco de estudio ya los encuentra. El primero, nada más los miembros oficiales de Queens of the Stone Age era Josh Homme y el baterista que se había traído de su banda anterior, Caius, que era Alfredo Hernández. Chris Gross ya estaba, ya había participado, pero como músico invitado, no estaba ya como miembro oficial. Sin embargo, en este de Rated R, ya Josh Homme ya es toda una realidad y entra como músico también de invitado, pero se traen al que fue el bajista definitivo de Queens of the Stone Age, que le vino a dar un gran poder a la parte rítmica de la banda, que es Nick Olivieri. Todo el bajo del disco anterior fue responsabilidad de Josh Homme, aquí ya se traen a Nick Olivieri y empiezan a traerse algunos invitados, por ejemplo, Rob Halford de Judas Priest hace algunos coros en una canción, en la canción número 1, y algunos músicos empiezan a tener contacto con el señor Homme para ver cómo podían aportar a su proyecto, ¿no? Vale la pena mencionar, el título del disco viene de la censura que tuvieron en el disco anterior. La portada original era una mujer desnuda, la misma modelo que está en la portada ya retrabajada. Pues obviamente la modelo desnuda que está nada más mostrando los pechos, pues obviamente no pasa la censura de la disquera y le dicen que lo tienen que cambiar y le hacen un arreglo, unas fotografías para que pase la portada que vimos. Y él, un poco disconforme, pues dice, oye, pues este disco que de entrada no lo pongan como R restricted para hacerlo y tanto era como un juego irónico lo que tenía
un disco muy bien recibido, fue mucho mejor recibido en Europa otra vez que en Estados Unidos. Sin embargo, en Estados Unidos, en el Hit Seekers Albums Billboard, que es, digamos, las novedades o las óperas primas, que aunque era su segundo disco, lo ponen ahí, llega al número 16, y en la Gran Bretaña llega al número 54, vuelve a llegar en algunos mercados europeos a colocarse en los top 50, algo que llama muchísimo la atención por el tipo de música que estaban haciendo. Hay un tema que me gusta mucho, se me hace el mejor tema de este disco, que se llama el arte perdido de mantener un secreto, de Lost Art of Keeping a Secret. A mí es para mí el tema que define este disco. Sin embargo, hay otros que por sí solo tuvieron una gran pues, difusión en las radios, sobre todo californianas, ¿no? Como el de Feel Good Hits in the Summer, Lake of Lamb, Autopilot, que es una versión muy interesante que no la dejan de tocar, o por lo menos es muy rescatada en sus épocas recientes. Y aquí hacen algo muy interesante también. Empiezan a hacer referencias a las estaciones de radio que les daban oportunidad de tocar sus temas. Eso lo vienen haciendo de la vez anterior, desde Caius. Entonces, como una manera de agradecer dentro de estos temas, empezaban a meter algunas viñetas, algunas voces de los locutores que inclusive en México los dejaban, empezaban a tocar temas de Queens of the Stone Age. Un disco que es muy bien recibido, de hecho la revista Rolling Stone lo pone como de los mejores discos que se hacen en los 2000, y que empieza ir hacia arriba de esta banda. Josh Homme empieza a tomar el control creativo, siempre lo tuvo, más bien nunca lo perdió ni nunca lo puso a discusión, pero este coproductor que es nuevo para él, que es Chris Gross, empieza a hacer una gran mancuerna con él, y se va a ver en el resultado del siguiente disco. Tampoco recomendaría que entráramos a esta banda por este disco, porque sigue manteniendo esas distorsiones exacerbadas, esos instrumentos tocando con una euforia muy fuerte, ¿sí? Sin embargo, ya empiezan a bajar un poquito el ritmo, a la velocidad, y empiezan también a ser un poquito más melódicos, cosa que empiezan a trabajar como un mero experimento. Entonces, interesante, es un disco que a mí me gusta. De hecho, para preparar el programa lo estuve escuchando varias veces de principio a fin, y la verdad me dejaba un buen sabor de boca. Esta banda llega al Paso, Texas. Yo viví muchos años en Ciudad Juárez. Llega a principios de los 2000, ya cuando traían el tercer disco de estudio abajo, y hombre, cuando los fui a ver, tuve la experiencia de verlos cuando no eran todavía tan famosos. De hecho, siempre estaban en un lugar chiquito, y eran conocidos en Texas, pero no eran tan famosos como lo son, por ejemplo, ahorita, ¿no? Entonces, ya hablaremos de del disco que viene, pero en particular se me hace uno de sus trabajos mejor logrados. Hacen muchísimas referencias al uso de los psicotrópicos, al uso del alcohol. Al final de cuentas estaban todavía jóvenes, estaban en esa época de desmadre, y seguían con sus épocas de irse a tocar el desierto, desaparecerse, estar en contacto con la naturaleza plena del desierto californiano. Y eso pues se transmite en este disco, ¿no? Entonces, disco muy interesante, menos elementos de heavy metal o de hard rock que el anterior, pero que sigue manteniendo esa línea importante. Y yo creo que sí tiene algunos elementos del heavy metal, a lo mejor mínimos, pero no. Y ahorita que mencionas eso de la parte de metal psicodélico, los psicotrópicos, esas distorsiones, sobre la banda japonesa Bone Ninja, que hablé en el programa de Mi Generación hace 3 o 4 semanas, que hasta son más pesados y distorsionan más los instrumentos, y esa me fascina, esa banda. No entiendo por qué esta no me ha pegado. Tengo que ponerle más atención. Escuché creo que 4 discos, y los demás nada más no me entraron. Vamos a escuchar la siguiente canción. Vámonos con una rola que se llama, la primera de este álbum, Feel Good Hit on the Summer. Venga, y súbanle, muy buena. Vamos a ver.
is the night we all get it right. We stare into each other's eyes and we lie. We hold hands over the edge, smile wide over the ledge. We leap into the night, trying to get our heads right. And we say to each other's eyes, one more time, tonight's the night. Tonight's the goddamn night. Tonight's the goddamn night. Tonight's the goddamn night. The night to get it right. Nicotine, Valium, Vicodin, marijuana, ecstasy, and alcohol. Nicotine, Valium, Vicodin, marijuana, ecstasy, and alcohol. Look around. Hear the sound and come alive with me now. Sing it with me. Nicotine, Valium, Vicodin, marijuana, ecstasy, and alcohol. Nicotine, Valium, Vicodin, marijuana, ecstasy, and alcohol. Nicotine, Valium, Vicodin, marijuana, ecstasy, and alcohol. Say it!
Devil. Pues ahí está esta canción. Esta canción ya me entró un poquito más. ¿Y sabes qué tiene que ver la parte, por supuesto, la parte visual? Aquí ya escucho la letra, escucho la música, la parte visual, sí, esta ya le... Oye, está y que hace muy una bien. descripción al mundo de las drogas, ¿no? Hace una descripción de todas esas sustancias adictivas que todos los días se consumen en Estados Unidos en cantidades industriales, la nicotina, el Valium, toda la parte del éxtasis, etcétera. Y lo hace como una crítica social también. Sí, cantidades exorbitantes allá en el país. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos al año, 2 años después, 2002, con este álbum que tienes ahí en tu fondo de pantalla. Y Songs for the Deaf. Alex. Son las canciones para los sordos, otra vez otra ironía en la letra, en el título del disco, Canciones para los sordos. Este álbum es uno de los mejores discos, no solamente de lo que debe ser considerado el hard rock, con esos tintes de metal. No sé si sea metal o no esta banda, tiene muchos guiños, pero pues muchos no le dan esa entrada. Para mí es uno de los mejores discos que se hizo a los albores o a los principios del siglo XXI. Yo creo que definía por mucho cómo estaba cambiando la música, sobre todo el hard rock en esos entonces. Aquí es donde yo conocí esta banda. Afortunadamente fui al concierto que dieron en El Paso, esa vez en un lugar pequeñito porque no eran tan conocidos y que venían promocionando este disco. ¿Qué tiene de espectacular este disco? Bueno, entre otras cosas, ¿sí? Toda la batería la hace Dave Grohl. Dave Grohl, que gran amigo de Josh Homme, de hecho, fueron tan amigos que se aventuraron a hacer un proyecto con John Paul Jones de un solo disco, que es un disco extraordinario que hicieron como un proyecto de compas y que todavía en 2022 por ahí dieron un par de fechas todavía juntos. Pero bueno, Dave Grohl le da ese toque grandilocuente a la parte de la rítmica que con Olitieri o el bajista que trajo la vez pasada, pues hicieron que la rítmica de este disco fuera prácticamente perfecta. Dave Grohl ya entendía perfectamente hacia dónde se quería mover Josh Homme. Hicieron una sinergia tremenda. Este álbum también funciona como un road trip. De hecho, empieza como si fuera un viaje en un auto y se están escuchando algunas estaciones de radio, era donde vuelven a retomar este concepto, pero como mucho más fuerza. Entonces, a través de las narraciones de los diferentes locutores de radio, nos vamos adentrando en cada uno de los temas muy oscuros que hablan de sexo, de droga, de muerte, de ir a lugares muy, muy oscuros para tratar de encontrarte a ti mismo, obviamente todo dentro del desierto californiano. Van de Palm Desert a Joshua Tree. No por nada YouTube se quedó enamorado del desierto californiano. De hecho, le dedicó todo un álbum de Joshua Tree, o por lo menos el concepto, y puso un árbol en su portada. Bueno, aquí Queens of the Stone Age van mucho más allá, con un disco completo. Tiene por ahí un par de temas que a lo mejor no son que como que se oyen ajenos a lo que es todo el concepto, pero tiene otros que qué bárbaro. El más importante de todos, yo creo que el más importante que tienen como banda, que nunca falta en ninguno de sus conciertos, se llama No One Knows. Y aquí es donde se escuchan a lo Led Zeppelin. Yo creo que la parte de Dave Grohl, la parte del bajo, llamó tanto la atención a tal grado que un John Paul Jones habló maravillas de este disco. Dijo, desde mis épocas con Led Zeppelin no había escuchado una rítmica tan bonita, tan atroz, no sé, tan negra, tan fuerte en en un disco, ¿no? Entonces, para mí es una gran obra. Pocas veces no me gusta usar mucho esa palabra de obra maestra, pero
Yo creo que este disco define por mucho lo que es el rock entrando al siglo XXI. Hay muchas vertientes. También yo, cuando hablamos de Radiohead, yo decía que Radiohead es la banda que hizo el puente entre lo que se escuchaba en los 90 y lo que empezó a escucharse en los 2000, en un concepto muy electrónico, muy distorsionado. Usaban unas distorsiones muy inteligentes. Aquí Queens of the Stone Age lo hace de una manera muy americana. Este rock del desierto resulta ser muy intenso, con una calidez, con unos colores muy brillantes, pero a su vez también con temáticas muy oscuras. Este disco es con el que hay que entrarle a esta banda. Este disco es el que define lo que es The Queens of the Stone Age, es lo que define la parte conceptual de alguien como Josh Homme, un tipo que, vuelvo a repetir, en muchos medios le dijeron que era el Elvis pelirrojo, en otros decían que era un tipo que podía manejar varios conceptos y poder regresar entre ellos, ¿no? Por ejemplo, y vuelvo a repetir, ¿no? Él ya había formado sus Eagles of Death Metal como un proyecto alterno a Queens of the Stone Age, y estos Eagles de Death Metal tocaban una música totalmente diferente, una música mucho más ortodoxa en términos de hard rock, y Queens of the Stone Age era algo totalmente distinto. Entonces, esas bandas estuvieron coexistiendo y él se podía ir de gira con Eagles of Death Metal o se iba de giras con Queens of the Stone Age y podía cambiar de un concepto a otro con una facilidad impresionante. Entonces, aquí es donde entra mi comentario. Uno agradece que haya tipos como estos, ¿no? Como tipos que pueden hacer realidad proyectos, irse por proyectos y que no le importa el qué dirán o no le importa si fueron populares, no fueron populares. Este disco fue muy popular en Estados Unidos, de hecho a tal grado que llegó pues no sé, a estar en las primeras listas de popularidad. En la Gran Bretaña llega al número 4 por primera vez y tienen un top 5 en un mercado importante. En Noruega, en un mercado pues muy distante para un tipo de música como esto. Vamos a ponerlo así, los paisajes escandinavos no se parecen nada a los paisajes desérticos. Y este disco llega al número 2 en un mercado como Noruega, llega al número 7 en Australia, llega al número 17 en los Estados Unidos y vende más de 2 millones de copias alrededor del mundo. Si uno lo escucha, sabe que la propuesta no es fácil, no es comercial y sin embargo es muy bien recibida y empiezan a ser constantes en algunos festivales. A mí me tocó verlos en el 2003 en el Paso, Texas, y fue gracias a la invitación de un amigo que me dijo, oye, escucha esta banda, te va a gustar. Y al principio, como Carlos, no me entraba, yo estaba más clavado en, no sé, en Black Sabbath, Judas Priest, etcétera, y de repente fui al concierto y, hombre, me abrió los ojos de una manera impresionante. En el concierto no estaba Dave Grohl, obviamente él no participó en el concierto, pero todo el disco, la batería es responsabilidad de Dave Grohl, que aparece como músico de la banda, o sea, músico formal de la banda. Trae por ahí varios invitados interesantes. Pues se puede hablar de las hermanas Lechantín, las argentinas. Una de ellas toca ya de manera permanente con Pixies, es la bajista. Esas hermanas Lechantin o Lechantín, que son unas argentinas migradas a Estados Unidos, las dos participan con sus arreglos de guitarras. Está Brandon McNichol, Gene Tautman, Alan Jones, el mismo productor de este disco, que es Josh Homme y Eric Valentine, que son los músicos que están ahí presentes, pero sus dos productores anteriores también participan para darle cierta claridad en cuestiones de producción, ¿no? Para mí es un extraordinario disco. Y para mí es el que define lo que es la música de Queens of the Stone Age. Hay libros, por ejemplo, ya había presentado este libro aquí lo voy a acercar un poquito, donde se alcanza a ver, no se alcanza a ver. Ahí está, mira. Es un disco de rock y básicamente dice 101 álbumes emblemáticos de rock, heavy metal y hard rock. Este autor lo que quiere plasmar fueron los discos, los álbumes, los 101 álbumes que definieron o que han definido el sonido del hard rock y del heavy metal a lo largo de prácticamente 60 años, ¿no?
Uno de los últimos que menciona es precisamente este Queens of the Stone Age y dice algunas palabras. Al igual que su desértico escenario, es una música sin horizontes, todo calor, luz y poder elemental. Y cierra con algo que me llama mucho la atención ya para que un autor que compara a estos con Led Zeppelin, que habla de Black Sabbath como uno de los álbumes definitivos, dice: en este disco la estrondosa interacción entre el baterista invitado Dave Grohl, Olivieri, que es el bajista, y Home recuerda a un Led Zeppelin en cuanto a su ocasión casi telepática. Al igual que su desértico escenario, es una música sin horizontes, además de ser el mejor álbum del rock del siglo XXI. También nos permite afirmar con rotundidad que Queens of the Stone Age es la última banda de rock verdaderamente grande. Palabras muy fuertes. No estoy de acuerdo en que sea la última banda de rock realmente grande. Yo creo que los 2000 han dado por ahí un par de bandas muy grandes, pero yo creo que dentro del género, híjole, sí es una muy buena banda. Y para mí este es su trabajo definitivo. Tiene más adelante 2 trabajos que valen mucho la pena, pero yo creo que ninguno se acerca a este. Este es algo sensacional. Y para los que están escuchando por primera vez esta banda, este es el disco por el que hay que entrarle. Y de veras, está muy interesante ponerle atención a las letras, ir oyendo la música de los locutores de radio, presentando las músicas. Muchos están en español, porque una de las cosas que decía Josh Homme, que su música fue bien recibida en la frontera. No me extraña que cuando presentaron en el 2003 la frontera del Paso con Juárez, pues se hubiera recibido de una manera interesante. Pero bueno, discazo de Queens of the Stone Age, que es la música o las canciones para los sordos, como una ironía más del señor Home, diciendo pues, solamente es Home, ese es singular, Josh Home, con doble M. Sí, le voy a poner más atención a este disco. De hecho, sí, parece que es el mejor de la banda. Y de este disco creo que nada más escuché como 3 o 4 rolas. Pero bueno, vamos a escuchar justamente esa rola de No One Knows. Venga, regresamos. Easy, no.
so fucking beautiful, man. Heaven smiles above me, but I can't hear me now. But no one knows. It's a gift to me. No one knows. Gracias, gracias. Sí, esta rola sí ya me latió un poco más, ya está un poco más melódica, un poco más de Es un armonía, temazo. Es un temazo. rolón, ¿eh? Es un rolón, no, sí, ¿Dónde sí, sí, estaban, sí, sí. que les da las gracias? Híjole, no sé dónde estén, pero él habla español y, por ejemplo, cuando vino a México, ya sé, ya no fui yo, pero dicen que agradeció muchísimo en español. Mm, Se veían muchas banderas de Venezuela, no sé si viste, A a lo lo mejor mejor estaban de en Rock and Sudamérica, Ring, no sí. sé, no sé. Ok, pero qué buenos músicos, ¿no? No, sí, este cuate es buenísimo, buenísimo. Y trae la gente en un puñado para ser tan Sí, sí, difícil. sí, Ni sí. King Crimson ni esas bandas de progresivo tienen ese éxito que tienen estos cuates, ¿no? Sí, no. Enrique, algo que quieras comentar sobre este. Pues en general no soy gran conocedor de la discografía de Queens of the Stone Age. Sí me gusta la banda, me gusta bastante. Me parece que sí son muy buenos músicos que componen bien, que tienen un sonido alternativo, rasposo, pesadón, por ahí muy interesante. Me gustó mucho lo que hizo Josh Homme con Dave Grohl y con John Paul Jones un tiempo que dejó la banda. El hueco que vamos a encontrar más grande en la discografía es cuando formaron la banda Them Crooked Vultures, pues un proyectazo que solamente sacó un álbum, pero ese sí era uno de los supergrupos de los años recientes. Se acabó pronto y bueno, regresó de lleno con esta banda, con Queen of the Stone Age. Le entré al de Songs for the Deaf, que es donde viene esta de No One Knows. Me gustó bastante el álbum. Creo que incluso de Lullabies to Paralyze es también bastante bueno, pero ya no me empapé tanto de los temas. Me parece que es una banda a la que hay que seguir más. Me parece que es una banda muy interesante. Y es cierto eso que dicen, que le gusta a él mucho el idioma español. Al final de la rola, en la versión de estudio, se escucha un locutor de radio diciendo, bueno, pues este tema de Queens of the Stone Age, o sea, se escucha pues como el anuncio de la radio, ¿no? Es como el final de esta rola y para presentar la que sigue. Entonces, pues sí parece que le gusta bastante, incluso dice que le gusta mucho escuchar estaciones en español mientras conduce distancias largas. Y sí, logra una gran conexión con su público también. Sí, pues muy buen disco el Songs for the Deaf. Vámonos al 2005 con Lullabies to Paralyze, Alex. Este es el disco que los catapulta, es el que ya los lleva al estrellato. Ahí trae músicos invitados interesantes, un Billy Gibbons de ZZ Top. Billy Gibbons que aparece de invitado en muchas bandas. Él presta sus dotes de guitarra a bandas que lo invitan, que le llaman la atención, que piensa que es un buen proyecto y él, sin el más mínimo desparpajo, dice, sí, claro que sí. Y sus aportaciones son interesantes. También, por ejemplo, Shirley Manson de Garbage también presta su voz. Mark Lanegan, que es de los pocos sobrevivientes del disco pasado, despiden a Olivieri porque tenía problemas ya serios de adicción, tuvo problemas con Home y pues lo terminan despidiendo, ya no contribuye.
Pero en el video anterior no sé si vieron a un tipo muy elegante con el pelo muy negro que tocaba una de las guitarras, también toca teclado, se llama Troy Van Leeuwen y que es el segundo miembro más añejo de esta banda y entra por primera vez en este disco. Lo contacta Home, ya había trabajado con él en algunos proyectos, entre ellos el de Eagles of Death Metal. No sé si se acuerden, bueno, sí se deben de acordar del incidente, a lo mejor no se Sí. acuerdan qué banda estaba tocando cuando pasó eso, pero cuando hubo los atentados terroristas en París y que hicieron un ataque a lo que se llamaba el Eagles of centro Death nocturno Metal. Le Bataclan, los que estaban tocando eran precisamente Eagles of Death Metal. Josh Homme estaba ahí tocando y pues obviamente el Que nada que otro... ver con death metal, ¿no? No, precisamente que el nombre de la banda es una ironía porque no tocan nada de death metal, es una de las cuestiones de esta banda, es de Un Josh Homme. tragedión, ¿eh? Sí, imagínate que estás tocando y en pleno concierto se desata la balacera, de ahí atentados por todos lados, y hubo bastantes muertos ahí, ahí, bueno, la banda que estaba tocando era precisamente Eagles of Death Metal, y Josh Homme estaba tocando ahí. Y él comentó después de esto bueno, que el mundo estaba moviendo en unos temas de terrorismo, de incertidumbre, de racismo, de odio, de guerra. No, una cosa terrible. Imagínate el impacto para estar ahí, ¿no? Entonces, eso pasó con una banda que ya tenía, es la que te digo que tiene alterna a Queens of the Stone Age. Entonces, mi comentario era porque precisamente el señor Troy Van Leeuwen, que se integra de lleno al proyecto Queens of Stone Age, empieza a tocar con ellos en la parte de las guitarras. No sé si vieron que tenía una guitarra, una lap steel, que la tenía obviamente acostada y también la introduce por primera vez al lienzo sorono de Queens of the Stone Age, entonces enriquece un poquito más esa parte, también toca el piano, hace voces, coros, etcétera. Entonces, es un disco bastante oscuro, es un disco más oscuro que el anterior y es mucho decir. Su mismo nombre lo dice, son canciones de cuna para paralizarte, ¿no? O sea, son como aquellas canciones que tienen algo que no sé, como que te deja inquieto, como que te deja pensando algunas cosas. Un disco que otra vez, vuelvo a insistir, le da el primer número uno en un mercado a Queens of the Stone Age y el mercado que le da ese número uno es Noruega. Otra vez los noruegos se quedan fascinados con esta propuesta que no tiene nada que ver con su propuesta, su ritmo de vida, sus paisajes invernales. Estos son más californianos, desérticos, y de repente en un mercado como Noruega llega el número uno y por primera vez también en Estados Unidos tocan el top 5, llegan al número 5, repiten en la Gran Bretaña en el número 4, por ejemplo en Escocia llegan al número 3, en Irlanda al número 2, en Finlandia, otro mercado escandinavo, al número 4, entonces caray, empiezan a gustar, empiezan a tener cierto cartel, empiezan a ser músicos invitados o banda invitada en varios festivales, y aquí es donde ya hablamos de su transición a la parte ya más comercial. Es un álbum más sombrío, pero sí es un poquito más digerible. A mí se me hace muchísimo mejor el anterior, pero no tiene tampoco ningún pierde. Aquí ya cambian de disquera, están ya con Interscope, obviamente también la producción es mucho mayor y pues bueno, disco interesante, la verdad un disco que es bastante digno sucesor del anterior, que a mí se me hace su mejor álbum. Muy bien, Enrique, Manula Vais. Yo le entré mucho menos, me gusta mucho Songs for the Deaf y creí que era difícil que igualaran un disco tan bueno, pero aquí es donde pues se fortalece la banda porque ya deja de haber esas rotaciones de personal y este guitarrista que menciona Alex, Troy Van Leeuwen, entra a la banda y creo que sigue hasta la fecha, ¿no? Es decir, aquí entra y pues es un elemento muy valioso. Sí, efectivamente, la banda suena con más
con más riqueza, con más sonoridad, incluso mejor que en el álbum anterior. Creo que no lo superan en el plano compositivo, pero bueno, la banda empieza a tener ya esa estructura, esa alineación base, porque antes de esto sí parecía el proyecto de Josh Homme, tanto que pues, invitaba a sus cuates a grabar. En el anterior graba Dave Grohl, la batería precisamente. Aquí está ya Joe Castillo, que les empieza a dar como que esa continuidad. Este es del 2003, 2005 más o menos, ¿no? El otro es del 2003. Sí, no estaba muy dentro de estas bandas en ese momento, pero sí, una banda muy, muy interesante. Muy buena banda. Pues voy a escuchar también Diego, ¿algo que quieres agregar o nos vamos a la parte musical? Nada, que me gustó y pues por supuesto que voy a escuchar este disco. Sí, hay que escucharlo. Vamos a escuchar una rola de este disco que se llama Burn the Witch. Súbanle y regresamos, no tardamos. I feel so good, man. Holding hands
rola ya me gustó un poco más. Tengo que ponerle mucha atención a estas canciones. Vámonos a 2007. Ahí estamos en el 2007. Y sigue el disco. Era Vulgaris. Era Vulgaris. Sale. Un disco también que le da mucha continuidad al anterior, son los mismos músicos prácticamente, los músicos base de la banda. Tienen una de las características que tiene todavía Queens of the Stone Age es que siempre invitan a varios músicos a participar en su proyecto. Aquí, por ejemplo, Julian Casablancas de The Strokes entra en una canción haciendo algo de sintetizadores y voces. Conoce a la que será su esposa por un buen rato, el señor Home, que es Brody Dale, una música australiana, una señorita australiana que empieza a hacer algunas coros también en la banda. Ella dura casada con Home bastante tiempo, tienen 3 hijos en conjunto, de hecho. Y regresan con el productor de su primer disco, con su disco debut, que es Joe Barresi. Y pues, bueno, no es cierto, este no es el de Joe Barresi, este es el de los Field Teeners, que es el Chris Ross y Josh Homer, como el seudónimo que usaban tipo los Rolling Stones, que eran los ¿cómo le llaman? The Glimsy Twins, o cómo se ponían ellos. Se ponían The Green Twins. Eran los mismos. No sé, Eran los ¿cuáles? mismos Jagger y Keith Richards. Aquí The Field Teeners eran Chris Gross y Josh Homer. Entonces, Fifi The Teeners. Field Teeners. Un disco interesante. No se me hace tan propositivo como los 2 anteriores. Sin embargo, no dejan de ser esos músicos que te sorprenden. Tiene por ahí algunos temas interesantes. A mí uno de los que más me gusta este disco, de hecho, es algo que tocan pues constantemente, es uno que se llama Sick, 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 que es precisamente donde interviene Julian Casablancas de The Strokes. Entonces le da un aire como que muy fresco a esta propuesta. Tiene uno que se llama Make It With You, que también es un tema agradable, un tema muy irónico, muy de mucha crítica. Entonces, tiene por ahí cosas muy interesantes. Es el disco que menos he escuchado. Podría decir que es el que menos me gusta porque no regresé tanto, pero vamos, se me hace un disco bastante bueno. Interesante, en la desaparecida lista de popularidad en México de los top 100, llega al número 89, es decir, un disco que ya tuvo presencia en México. En varios mercados, en Estados Unidos entra el número 5, en la Gran Bretaña el número 7. Los noruegos siguen con su romance con esta banda, lo ponen en el top 5, llegando al número 5. En Irlanda el número 6, en Finlandia otra vez el número 6, en Bélgica el número 2, en Australia el número 4. Es decir, siguen teniendo bastante popularidad estos señores de Queen of the Stone Age. Interesante las guitarras, esta parte de haber integrado a Troy Van Leeuwen le dio una fortaleza rítmica y una fortaleza melódica a la banda impresionante. Esa comunicación de doble guitarra es muy bueno. Y Joe Castillo, que desgraciadamente sería su último disco con la banda, pero hace un trabajo muy bueno de toda esta rítmica que tiene y que es muy importante. Si vieron estos videos, la rítmica en una banda como Queens of the Stone Age es fundamental para poder salir con esas melodías tan distorsionadas. Entonces, volver a los ritmos y tenerlos siempre presentes, pues responsabilidad de muchas veces de estos bateristas que son luego los héroes no tan reconocidos en una banda, pero bueno, Joe Castillo ahí estaba. Buen disco, pero vamos, no tan impresionante como los anteriores. Los anteriores. Enrique, el Vulgaris. No, yo sí me lo brinco. De este disco, sí, la verdad es que no. Así de memoria no lo recuerdo. Entonces, vamos a escucharlos y mejor Sí, a vamos lo que sigue. a escuchar justamente de este disco, esta rola que se llama Sick, Sick, Sick. Venga, regresamos.
clips in the teeth of the risk. The tongue is a twist in perpetual bliss. Forever midnight, forever midnight, forever midnight, forever. Say, don't resist. Say, don't resist. I'm gonna change, I wanna change. I'm gonna change, I wanna change. Yeah. Otra buena canción. Vamos al siguiente, vamos a lo que sigue. Vamos al año de, aquí está, 2013. Aquí viene el álbum que se llama Like Clockwork. 2013 pasaron algunos añitos después del Era Vulgaris. 6 añitos. Alex. Fíjate que es un disco que los trae por primera vez a México en el Corona Capital Fest. Habían ido anteriormente a una estación de Tijuana a promover el álbum de Songs for the Deaf, pero vamos, fue una aparición esporádica, entonces, o sea, podría ser su primer encuentro con México, ¿no? Pero esto realmente los trae por primera vez a México. Este es un discazo, yo creo que si no está a la altura de Queens of the Stone Age es porque ese disco de Songs for the Deaf de esta banda, pues fue algo sorprendente, algo que yo creo que no se esperaba mucho del público, ¿no? Este es un disco también muy, muy interesante, sorprende hasta desde la portada. La portada es cortesía de un artista gráfico muy conocido de Liverpool que se llama Boneface y que retoma unos carteles clásicos de las películas del Drácula, de los primeros Dráculas, y que pues hace una reinvención haciendo pues, un logotipo distinto al Queens of the Stone Age, porque nada más pone la pura Q. Y el disco trae una serie de invitados muy interesantes. Aquí ya hay el rompimiento con Joey Castillo. Joey Castillo empezó el álbum, él no lo termina, Dave Grohl vuelve a entrar para darle continuidad al proyecto porque es muy amigo de Josh Homme, ya habían trabajado en ese proyecto de Curtain Vultures y Dave Grohl hace como siempre un gran trabajo, es prácticamente todas las baterías de los temas, salvo las primeras 3 son cortesía de Grohl. Regresa Nick Olivieri, aquel que habían corrido después de los 3 discos de estudio, llega a hacer algunas cuestiones de coros, igual que Mark Lanegan, que queda relegado. Tienen una nueva alineación muy interesante. Sigue Troy Van Leeuwen, de hecho él sigue como uno de los el segundo miembro más constante de esta banda. Por ahí se traen a otro guitarrista que también es multiinstrumentista de nombre Dean Fertitta y Michael Schumann en la parte del bajo, que es el que vemos en estos videos. Entonces, arman una banda ya de 5 integrantes fija y pues se ven los resultados. Es un disco muy interesante con algunos aportes ya más específicos, por ejemplo de Trent Reznor de Nine Inch Nails, que hace algunas aportaciones en 2 temas. Está Alex Turner de Arctic Monkeys, que también hace algunos coros. El mismo Elton John, que
Es otro que le gusta prestar así sus dotes en bandas de este tipo. El señor Elton John le gusta experimentar, hace piano y algunos coros en una de los temas. Y pues es un disco muy bien recibido. Para mí es uno de los mejores discos de esta banda. Yo me atrevo a decir que es su segundo mejor disco. Y este sí los encuentra en los lugares de honor en muchos mercados. En Estados Unidos por fin llegan al tan esperado número 1. En su país, en la Gran Bretaña, llegan al número 2, que es su posición más alta, pero llegan a mercados importantes al número 1, como es Portugal, Escocia, Irlanda, donde ya también habían tenido participación, en Australia, uno de los mercados grandes, en Bélgica, y algunos como Canadá llegan al número 2, en Finlandia otra vez está ahí con el número 2, en Noruega al número 2. Entonces varios países que empezaron a voltear a ver este álbum. A mí se me hace un discazo bien hecho, bien producido, bien trabajado, que hace que suene un poquito distinto por los músicos que intervinieron. Entonces, esta gira no solamente llega al Capital Corona Fest, en el 2014 también hay una presentación, no me acuerdo si fue en el Plaza Condesa, fue un lugar pequeño, pero dicen que llenaron y que hubo muy buenas críticas de ese concierto. Desafortunadamente no pude ir. Tengo un par de amigos que fueron y que me dijeron que estuvo extraordinario el concierto, que estuvo muy bueno y que se brindaron, y que Josh Homme estaba agradeciendo en español, que cantó una canción inclusive en español, porque tiene varias versiones en español que vienen en las ediciones de lujo, y que es que les fue muy bien. Fue una gira muy extenuante. De hecho, en aquel entonces los calificaron dentro de la música, lo del rock alternativo, con bandas como Arcade Fire con su disco Reflector, como los mismos Arctic Monkeys, que Alex Turner participa con ellos con su disco debut, o en aquel entonces a Nick Cave and the Bad Seeds con The Pushes the Sky Away. De hecho, estuvieron nominados como al Grammy como mejor disco de rock alternativo. No lo ganaron, pero estuvieron por ahí. Y las críticas estuvieron a favor de este disco. De hecho, varios revistas especializadas, varios sitios especializados como NME, Pitchfork, lo pusieron como lo mejor de ese año. Y bueno, este es uno de los grandes discos de entrada del primer lustro de la segunda década de este siglo, de los 10, ¿no? Entonces, un disco que vale mucho la pena. Tiene unos temas muy irónicos, sino que se llama El vampiro del tiempo y la memoria, The Vampire of Time Memory, que es un tema divertido, es Smooth Sailing, My God is the Sun. En fin, es un disco que es uno de los que también escuché muchísimo para preparar este programa, y la verdad me dejaba muy buen sabor de boca, y pues me hubiera gustado mucho ir a la gira de este disco. No los pude ver, y bueno, está ahí para la anécdota, ¿no? Gran disco, ¿eh? Yo me atrevería a decir que es su segundo mejor disco, y que también, si quieren ver qué es lo que está haciendo Queens of the Stone Age ahorita, yo creo que es una buena oportunidad para entrarle por lo más reciente. Este disco vale mucho la pena. Y este y el que sigue ya no los escuché del todo. ¿Ya te había hartado lo suficiente? Sí, ya aborté la misión ahí, pero bueno, tengo que escucharlos. Igual al rato me los aviento, yo creo. Enrique, no sé si estés ahí. Vamos a... Sí, yo no sé por qué no lo he escuchado, pero sí me interesa. Pues ya habrá sí. chance. Sí. Hay que darle su escuchadita. Entonces, vámonos a la siguiente rola. Vamos a escuchar Isaac by the Ocean. Regresamos. Man, I love you the most, man. Look at this guy. Turn the light on up front. Let me see this guy. You're the shit, my man. I think I've fallen for you, sir. What's your name? Leon? I'm just gonna call you Leon if that's cool. Leon, I fucking love you, man. You're one hoot motherfucker, you know what I mean? You're the fucking Klotsuck, man. You're the shit.
So this is a love song for Leon. My backstage is over there, Leon. And I'll fucking see you there. Hit it. Thank you so much. Yeah, I was just thinking about Leon and about all y'all and how different everybody is and how lucky we are. Like you're all little pieces of all these different cliques, and together. Bueno, ahí se acaba el video. Pues ahí va la banda. Ya me está gustando un poco más. Ahí vamos con este relajo del Queens of the Stone Age. Vamos al más reciente, Alex, y ahora sí es más reciente porque ya viene el camino del octavo. Ya viene el octavo, sí. Vamos al 2017, Violence. Aquí está, venga. Un disco sorprendente en varios aspectos. Primero,
Esta es la versión original o el cover original. Sacaron otro cover con una edición de lujo que también es cortesía de Boneface. Trabaja por segunda vez con este diseñador gráfico inglés nativo de Liverpool. Y pues le da una portada bastante interesante. Perdón. Pero una de las curiosidades es que el señor Josh Homme, por primera y única vez hasta ahorita, se aleja de las labores de producción y esas se las deja a Mark Ronson, perdón, y a otro personaje de nombre Mark Rankin. Tipos que no tienen que ver nada con el rock pesado, son tipos que tienen que ver más con la onda de Adele, de Miles Cyrus, de Lady Gaga, es decir, tipos que están más pegados al pop. Entonces, esto hace que este disco sea mucho más accesible que todo lo que ha hecho Queens y Stone Age en toda su carrera, pero no es un mal disco, al contrario, es un disco muy bien logrado. Esa combinación que hicieron entre temas pesados y esos elementos pop le añadieron una sonoridad impresionante o muy distintiva en el sentido de cómo puedes distorsionar tus guitarras teniendo elementos pop. Esa parte me llamó muchísimo la atención de este disco. Por lo mismo, fue un disco muy popular, llega al número 1 por primera vez en la Gran Bretaña. Sí, entonces Queens of the Stone Age, a pesar de su música que no es nada comercial, pueden presumir que algunos de sus álbumes han llegado al número 1 en Estados Unidos y el número en la Gran Bretaña, que por referencia y por tradición son los mercados más importantes en cuanto a promoción y distribución, en cuanto a exposición de las bandas, ¿no? Pero no se queda ahí, sino que llega al número 1, por ejemplo, en Canadá, en Australia, vuelve a repetir, de más alto, llega al número 1 en Nueva Zelanda, en Escocia otra vez, y en varios mercados europeos llega al top 5, por ejemplo, al número 2, otra vez en Finlandia, otra vez en Irlanda en el número 2, en Noruega su mercado romance también llega al número 2, entonces esos elementos hacen que sea mucho más accesible para otro tipo de público, ¿no? Pero es un disco muy bien logrado, de hecho llama tanto la atención que algunas revistas especializadas, algunos medios especializados como Classic Rock, le da el número 1 como dentro de su lista anual de los 50 mejores discos de ese año, del 2017. Classic Rock lo pone en el primer lugar, Mojo lo pone en el número 3 en la misma cuestión, Rolling Stone, la revista, lo pone en el número 8. Entertainment Weekly lo pone en el número 25, es decir, revistas que tradicionalmente no voltean a ver tanto este tipo de propuestas, de repente ven que trae elementos que llaman la atención y hace que varios críticos pues escriban de ellos, critiquen, publiquen, digan sus opiniones, no tanto no solo del álbum, sino de cada una de las canciones, que volteen a ver la gira por donde se están presentando, y hace que este disco se venda muy bien. A mí me gusta mucho, junto con el anterior se me hacen discos muy frescos que están renovando el sonido de Queens of the Stone Age. Sirvió muchísimo que Josh Homme tuviera un poquito de autocrítica y decir, bueno, yo produje todos los discos de Queen of the Stone Age, vamos a ver cómo funciona que alguien más me produzca. Y alguien que no está tan acostumbrado al rock alternativo tan duro como el que toca en Queen of the Stone Age, de repente un Mark Ronson, que es muy conocido por haber producido varios discos importantes de estas figuras como Miles Cyrus o Adele o todo este tipo de estrellas pop, de repente entre este universo y con un muy buen trabajo, unos buenos resultados. Estos dos últimos discos son muy digeribles, son muy atractivos. Si alguien quiere entrar a la banda por primera vez para ver cómo suenan, estos valen la pena, pero realmente lo fuerte son los discos intermedios, desde Song of the Dead hasta el de Era Vulgaris, que son la parte medular fuerte de su propuesta. Estos dos no se alejan de esa propuesta, pero sí le dan
un tono mucho más digerible. Entonces, son discos que a mí me gustan mucho y que, vuelvo a repetir, o sea, son más agradables, más atractivos para el escucha promedio, y para los fans no resulta desagradable. De hecho, a tal grado que en muchos festivales estuvieron como headliners y tocaron mucho de este disco. O sea, tocaron obviamente también de los discos intermedios, pero estos dos discos estuvieron muy presentes en las giras. Entonces te habla de que son tipos que les gusta renovarse y que no reniegan de su pasado, pero que buscan formas de expresión distintas y que les han resultado. Entonces, se aplaude lo que están haciendo. Y lo que decía Enrique hace ratito y que comenté al principio, ¿no? Cuando se alejaron un poquito del medio fue para hacer este proyecto de Bangkok Walters con John Paul Jones, Dave Grohl, el señor Josh Homme, que hicieron un discazo que estaba muy, muy bueno y que vale la pena escucharlo. Si no lo han escuchado, revísenlo. Es un disco que se hizo por la gran amistad, por la gran sincronización, por la gran empatía que tenían o que tienen todavía Josh Homme y Dave Grohl, y ya trajeron a su proyecto a un John Paul Jones que estaba interesado en ver cómo ellos dos funcionaban tan bien y qué podía aportar dentro de un proyecto. Imagínense que el legendario John Paul Jones, después de haber tocado con Led Zeppelin, todas esas grandes obras maestras de los 70, de repente está interesado en hacer un proyecto con estos dos músicos. Quiere decir que algo tienen tanto Dave Grohl como Josh Homme, ¿no? Entonces, sí vale la pena. Entonces, muy buen disco. Si no lo han escuchado, lo recomiendo mucho también. Muy bien. Enrique, ¿te aventaste este? No. También ahí queda pendiente. Sí, pues con este fue el que hice el promocional Sí. video para la plática, y sí, por ahí. Pero bueno, vamos a la parte musical. Ya, dime si quieres que ponga una rola después de esta para la despedida o hasta aquí le dejamos. Pero mientras vamos a escuchar The Way You Used to Do. Venga, y regresamos. We got a new song here. It's called The Way You Used to Do. Like you, last you were looking
lost my beating heart. To do. Pues sí, ya como que agarra forma la música, ¿no? Como Sí, que, sí, muy distinta ya estos dos últimos discos, pero muy agradable. sí, muy buena, muy buena. Tengo que poner mucha atención. Pues llegamos al final del programa. Llegamos al final. ¿Quieres que ponga una rola para el final, Alex? Sí, te decía que la de Go With The Flow, te la puse en el chat, pero es With The Flow. Sí, Y aquí esta la tengo. Ok. Aquí la tengo. Una Fíjate que versión que no me vayan a censurar, porque qué lata con estos. con esto, oye, fíjate que esa gira de Villains llega a México, pero llega nada más a dos festivales. Llega al Tecate Pal Norte y llega al Vive Latino. Entonces, los que lo vieron en Vive Latino dicen que también estuvo buena esa intervención de Queens of the Stone Age. Era de los, ves que el Vive Latino traen 3, 4 artistas de habla no hispana que están de invitados. Bueno, Queens of the Stone Age estuvo en el 2018 promocionando en la gira de este disco. Entonces, recuerdo que escuché y leí varias críticas o varios comentarios o reseñas sobre todo del Vive Latino. Dicen que muy bien Queens of the Stone Age, que encajó muy bien porque Josh Homme les habló en español todo el tiempo, presentando las canciones y todo. Entonces, qué bueno. Ojalá Y regresen a eso México es. para un concierto en forma. Y yo ni en cuenta que había venido. Pues muchas ¿Sí? gracias. Enrique, la despedida. Oh, pues un placer entrarle a este recorrido. Solo conozco una etapa de la banda, pues hay que entrarle sobre todo a la más actual, ¿no? Que es donde ya los tengo así como más olvidados, más desconectados. Una banda muy interesante, Pues sí, definitivamente. vamos Hay a. elementos de garage rock, hay elementos, de repente tiene ese sonido así como británico de los 60s, tiene por ahí unas influencias muy interesantes. Sí, De repente me recuerda a The Kinks, incluso, sí, por ahí, el sí. sonido. Sí, ¿verdad? Bueno, En algunos sí, momentos como una como banda los muy Kings. clásica. Ujú. Y, por ejemplo, Van Buren se viste como los Kings, como las viejas bandas. Entonces Fíjate, sale de sí. traje, corbata y todo. Y él ha dicho que admira mucho esa manera de vestirse de las bandas de rock. Ujú. Muy en desuso ya ahorita, hay muy poca. Por ejemplo, Interpol, que todas sus integrantes salen de traje y todos son muy elegantes. Ujú. Digo, ya no se usa, ¿no? Pero hay algunos revivalistas de esto y pues se ve bien. Así es. Muchas gracias, Alex. Muchas Al gracias. contrario, gracias a ti, Enrique. Un gusto, Muchas gracias, Alex. Carlos. No Cuídense mucho. no se les olvide que el 20 de mayo es el evento del Carnival of Metal Souls allá en México. Y tú eres headliner, ¿verdad? Tritón son los headliners. Tritón, Sí, Dirty sí, sí. Freaks, son varias bandas muy bueno. Sí, Tienes que ir, Alex. Ahí te sí, esperamos. ya estamos ahí organizando todo. 20 de mayo. Muchas gracias a los que están escuchando. Le voy a mandar un saludo muy especial a una dama
Una más que espero que después nos escuche. Angie Herrera, muchas gracias, con mucho cariño. Recuerden, mañana Mi Generación a las 8 de la noche, otro repaso de grandes álbumes con Enrique Torres y Víctor Manuel Trejo y Isaac Alvarado. El sábado, el programa Desde el Escenario del Rock con Alejandro Corral por Radio UAC 89.5 del FM o por internet radio.wac.mx. Y recuerden todos los días de 10 a 2 escuchar a Maricruz Martínez en Mix FM, la voz de Live Headbangers, y sábados de 4 a 8. Nos vemos el próximo lunes para un especial de bandas derivadas de Kiss. Y vámonos con Go With The Flow. Nos vemos y muchas gracias. Vale, buenas noches. The sun is going down. Now's about the time when we just fucking go with the flow, you know what I mean? Because it's so beautiful, man. We played this festival so many times and we fucking love it. That's why we keep coming back, you know? The whole idea is to make a night you'll never forget, you know? And I don't think I'm ever gonna forget this one tonight, that's for sure, man. So come on, let's get loose. Thank you so much, everyone.
You make us feel so good. Thank you so much, yeah. Feels fantastic to be drunk at Werchter Festival, yeah.